Tema 1.4, explotaciones pecuarias, aspectos nutricionales. La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. La ganadería puede ser bovina, ovina, porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta pues se crían algún otro tipo de ganados, como puede ser el caprino, el equino. También se puede considerar una alternativa la avicultura y la apicultura, ¿sí? Todas estas situaciones de ganadería, como estamos viendo aquí, que están los diferentes ejemplos de las vacas, los puercos, los borregos, los caballos, tienen que tener cierto control y actividad. Es por esto que surge algo que se llama bioseguridad. La bioseguridad es el conjunto de prácticas que, cuando son seguidas correctamente, reducen el potencial para la transmisión de microorganismos patógenos y sus vectores a la granja. Esto es como está en la imagen, ¿sí? Tener una desinfección correcta de los corrales para evitar contagios si hay algún animal enfermo, limpieza del equipo que se ocupa para los corrales, cualquier elemento que ocupen para un corral, ya sea, por ejemplo, los platos o los bebederos, hay que limpiarlos correctamente. Sanitación del agua del tanque principal, esto es que no sea agua que esté estancada, y si es una cisterna, pues hay que estarla limpiando y hay que estarla desinfectando el agua para que sea agua de alguna forma con bajos niveles de microorganismos. Control de roedores, insectos y aves salvajes. Es importante que los animales no estén en contacto con algunos otros, por ejemplo, insectos que los vayan a picar y les puedan contagiar alguna enfermedad, ¿sí? El control de padrón, que esto es importante, que por ejemplo no tengan animales viejos en los corrales, ¿sí? Si es que hay animales viejos, tendrán que ver la alternativa para ver qué pasa con esos animales, ¿sí? Y dependiendo del tipo de granja, pues a lo mejor no necesariamente tendrían que tener animales viejos. Ese control también lo llevaría el veterinario. Es importante que en las granjas haya un veterinario para que les ayude a hacer el control de enfermedades. Si tienen animales enfermos, ¿qué es lo que tienen que hacer? La sugerencia es que los animales enfermos se aíslen de los sanos para que no se contagien, ¿sí? Entonces, todas esas indicaciones con respecto a la salud de los animales se los tendría que dar el veterinario. Es por eso que debe de haber un médico veterinario responsable en las granjas, ¿sí? 1.4.2. Manejo aspectos ecológicos y orgánicos en la producción, ¿sí? El ganado se encuentra generalmente bajo condiciones de temperatura y luz, ¿sí? A esto se le conoce como ganadería intensiva, ¿sí? La ganadería intensiva, como su nombre lo dice, es tener demasiados animales de una sola especie, ¿sí? Para tener determinadas características en un producto o para tener una producción rápida, ¿sí? Entonces el ganado se encuentra generalmente bajo condiciones de temperatura y luz y humedad establecidas, que han sido creadas en forma artificial con el objeto de incrementar la producción en el menor lapso posible. Acuérdense, es la ganadería intensiva, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, están todas las vacas aquí. En este lugar tienen características específicas para que el animal se sienta cómodo, ¿sí? Y entonces la idea es producir mucho, ¿sí? Obtener mucho producto. Y entonces tenemos aquí ventajas de la ganadería intensiva: eficiencia, adaptación a la demanda del mercado y homogeneidad. Esto tiene que ver con la demanda de los consumidores, que generalmente piden que todo sea homogéneo. Homogéneo es que sea igual. Por ejemplo, si ustedes ven piernas de pollo muy grandes, generalmente la gente siempre quiere que todas sean de ese mismo tamaño. Cuando ven piernas de pollo muy pequeñitas, a veces no les agrada esa situación y no los compra. O por ejemplo, en el color de la piel del animal. Hay algunas personas que les gusta la piel, que el pollo se vea muy amarillo, y hay otros que les gusta que el pollo se vea blanco. Entonces, esa parte de lo que estamos pidiendo como consumidor, la ganadería intensiva la tiene que brindar
con características específicas de sus animales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene este tipo de ganadería. Inconvenientes de la ganadería intensiva: gran consumo de energía y extremadamente contaminante. Si no tienen el cuidado adecuado para deshacerse de los desechos de los animales o de los desechos que genera esta ganadería, entonces producen mucha contaminación. También estaría la alternativa de que fueran granjas que tuvieran mucho cuidado con sus desechos de los animales, ¿sí? Otra es la ganadería extensiva. Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción de animales, se caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural y tienen como objetivo la utilización del territorio de una manera perdurable. Es una ganadería sostenible porque no perjudica el medio ambiente. La alimentación del ganado puede ser de los pastos procedentes de los prados. Como ven aquí, en la ganadería extensiva generalmente se tienen ya ciertos lugares a donde se lleva a pastar a los animales, ¿sí? Entonces andan de alguna forma libres, son cuidados, ¿sí? Y llevados a ciertos lugares específicos, ¿sí? Para pastorear. Sus ventajas de la ganadería extensiva: requiere un escaso aporte de energía fósil, contribuyen a mantener los agroecosistemas, así como la biodiversidad, contribuyen al mantenimiento de la cubierta vegetal, es decir, evitan la erosión, previenen los incendios forestales, o sea, como consumen la hierba, pues entonces no dejan que la hierba crezca mucho, y aparte con sus heces fecales, pues ayudan a contribuir a que el suelo se enriquezca, ¿sí? Inconvenientes de la ganadería extensiva: menor eficiencia, no pueden ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores y no pueden proporcionar productos homogéneos, ¿sí? Esto es que no producen tantos animales como la ganadería intensiva y que sus productos pues no son homogéneos, o sea, van a tener animales que no crecieron mucho, animales que crecieron poco, y entonces pues tendrán, como dijimos, productos que no son del mismo tamaño, del mismo color o con las mismas características. En la ganadería intensiva pueden, por medio de la alimentación, también hacer que todos los animales tengan las mismas características para tener productos homogéneos, mientras que en esta no, porque no se les puede dar algún tipo de alimento, pero en general se busca que los animales los lleven a pastorear, ¿sí? Algunos podrían enriquecerlos, dependiendo del tipo de la granja, con el pastoreo más una alimentación para el tipo de animal que se está creando. La ganadería trashumante. La ganadería trashumante es bien interesante porque dice, se define como un tipo de ganadería que es móvil, adaptándose en el espacio o zonas de productividad cambiante. Se diferencia del nomadismo, en el que los lugares de pastoreo son fijos en cada estación. La gran ventaja: aumento de la fertilidad de los suelos que se beneficia con la incorporación del estiércol y otros vegetales. Los animales también contribuyen a la lucha contra los incendios, ya que tienen como alimentos materiales muy combustibles, ¿sí? Y lo que les decía de esta, que es muy interesante, es que sobre todo en Europa, se tienen lugares específicos para llevar a pastorear a sus animales. Los llevan a pastorear a un lugar muy específico en invierno, un lugar específico en verano, en otoño, en primavera. ¿Por qué? Porque lo que coman en primavera le dará las características específicas a la leche para obtener productos con rasgos muy específicos, sobre todo en Europa, que se manejan muchos tipos de queso. Entonces los quesos que se producen en primavera, a lo mejor los animales comen flores de determinada especie y les darán sabor y color. Esto es características diferentes a ese producto final, ¿sí? Lo mismo sucede en invierno. En invierno consumen otro tipo de productos, los llevan a un lugar determinado, aparte de que los animales producen más grasa para contrarrestar el frío, y entonces hace que los productos sean un poco más grasosos, ¿sí? Los productos que se tienen de esa leche y tienen características diferentes.
Entonces, la diferencia de la ganadería transhumante es que los llevan a lugares específicos, pero para obtener características, valga la redundancia, específicas de esos productos, o sea, sabores, colores diferentes, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja. De hecho, por ejemplo, los puercos, de donde se saca el jamón serrano, esos puercos los llevan a pastorear a los lugares donde están, árboles de bellotas, y entonces ellos lo que hacen es que comen bellotas, son puercos que no son gordos, tienen piernas muy largas, y entonces al estar alimentándose con bellotas, la característica de su carne es diferente. Pastoreo nómada. Es aún en la actualidad la forma de subsistencia de diversos pueblos que se encuentran marginados, como los tuareg, que habitan el desierto del Sahara, los masái, que ocupan las zonas montañosas de Kenia y Tanzania, y los lapones, también llamados samis, que se encuentran al norte de la península escandinava y de Rusia. Este tipo de grupos están prácticamente en extinción, pero todavía existen, ¿sí? Dice que desde el siglo XII existe en España una ley que protege unos 125,000 kilómetros de caminos ganaderos, que equivalen a 400,000 hectáreas. Estos caminos permiten el movimiento de los rebaños por todo el país en régimen de trashumancia. Esto es que se están dejando caminos libres y específicos para que pasen las personas que hacen este tipo de pastoreo, ya que en algunos lugares lo están prohibiendo no sé, porque lo que pasa es que ellos lo que hacen es que se establecen, o sea, a diferencia del pastoreo trashumante, que solo van y llevan al ganado y se regresan, estos, si se van toda la familia, establece su campamento, ahí se quedan, y los hombres llevan a pastorear a los animales, puede ser más lejos y tardarse 1 o 2 días en regresar, y después están ahí en el campamento. Esto quiere decir que en el campamento se quedan las mujeres y niños. Entonces, eso acarrea una problemática porque no en todos lados los dejan hacer como sus campamentos. Por eso es que se establecen ciertos lugares a donde pueden ellos acudir, ¿sí? 1.5, producciones comunitarias. Este ya es otro tema diferente, dice, se trabaja colectivamente para la reforestación en comunidades, la ganadería, la rehabilitación de viveros con riego, la siembra, mejorar el sustrato para el suelo, la obtención de semillas de distintas plantas, así como el mejoramiento integral y el desarrollo de las artesanías. Todo esto se logra con ayuda del gobierno federal y en algunos casos con la organización de la población. El objetivo no es solo satisfacer a la comunidad, también extenderse a otras comunidades para lograr que sean sustentables. Esto es, que las comunidades establezcan qué pueden producir o desarrollar para obtener dinero para abastecer a sus familias que viven en esa región, y así también poder extenderse hacia otros lugares. Eso es lo que hacen las producciones comunitarias. Se ponen de acuerdo para poder establecer qué es lo que pueden vender o hacer para poder tener una economía sustentable. 1.5, soporte técnico de transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología ganadera inmersa en un sistema de innovación y desarrollo es un proceso basado en la transmisión recíproca del conocimiento tecnológico y empírico entre los 3 componentes: productor, asistencia técnica e institucional. La transferencia tecnológica de la ganadería tiene como objetivo lograr un cambio de actitud y comportamiento de los ganaderos y su contexto socioeconómico en el manejo de los factores de la producción. Esto es que implementen tecnología, ¿sí?, que les ayude a mejorar la producción, ya sea en la ganadería o en la agricultura, ¿sí?, o como dijimos hace rato, en la artesanía, para obtener productos de mejor calidad. Y entonces el objetivo de la transferencia tecnológica es sus miembros adopten las medidas científicas tendientes a incrementar y a mejorar la industria ganadera,
procurar el aumento del consumo de los productos ganaderos, satisfacer el mercado interno para insertarse en el comercio exterior del ganado, organizarse económicamente, eliminando intermediarios entre el productor y el consumidor, ¿sí? Fomentar la relación con otros ganaderos del Estado con la finalidad de mejorar la calidad del ganado, ¿sí? Ayudar a sus miembros a obtener créditos, ser representantes de sus agremiados ante las autoridades competentes. Esto es que si no tienen el dinero suficiente, pues hay que buscar una forma de que el gobierno les ayude para que ellos puedan satisfacer las necesidades de su producción y posteriormente pues pagar ese préstamo al gobierno, ¿sí? Y ya poderse hacer dependientes, ¿sí? Entonces, como estamos viendo aquí en las imágenes, pueden tener diferentes tipos de equipo. En este caso, el que tiene que ver con la ordeña de las vacas, ¿sí? Para que no lo hagan manual, ¿sí? Y la idea es que sea un equipo que no lastime las ubres de las vacas y se obtenga una ordeña lo más eficiente que se pueda. Entonces, dependiendo de lo que se esté desarrollando en la comunidad, entonces será lo que el equipo que puedan obtener o necesiten comprar para poder tener su aumento en su productividad, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, por ejemplo, en Hidalgo tenemos esta parte de si van ay, no me acuerdo cómo se llama, tienen el corredor de los balnearios, ¿sí? Que prácticamente todos son comunidades que se pusieron de acuerdo para explotar ciertas situaciones. Por ejemplo, el río de Tolantongo, son 2 ejidos diferentes, cada uno tiene una organización diferente, entonces del lado de La Gloria son una comunidad que está desarrollando ese lugar, esa parte del río, y del otro lado, del lado de Tolantongo, que es el mismo río, pero está del otro lado del río, está otro grupo de comunidad desarrollando esa parte. Entonces, las personas se organizan, buscan la forma de explotar algo que les dé el ambiente, pero también de una forma que estén cuidando el ambiente y ese ambiente les pueda dar durante muchos años, ¿sí? Su forma de vida para producir economía para la región. Entonces, esa es la idea de hacer una sociedad, ¿sí? Una sociedad donde todos puedan aportar y entonces la comunidad pueda ser autosuficiente, ¿sí? Ok. Entonces tienen que resolver el cuestionario 2, que son 7 preguntas. Después tienen que hacer la actividad 2, donde tienen que ver estos 2 videos. Ahí están las direcciones, resuelven las preguntas y una vez que los resuelvan, el cuestionario y la actividad 2, lo guardan en formato PDF y lo entregan a la plataforma de Brightspace para su evaluación de este día.